Cuando sugerí unirme al viaje familiar para esquiar, mis suegros simplemente se rieron. Debería estar agradecida de que incluso la dejemos entrar en la casa. Puede tomar un transporte privado por su cuenta o irse en autobús. No dije nada. Ellos aterrizaron en medio de una tormenta de nieve espantosa. Yo aterricé en las Maldivas, en primera clase, en un vuelo privado, y no iba sola. Debería estar agradecida de que incluso la dejemos entrar en la casa, que se vaya por su cuenta. Esas palabras fueron como un balde de agua helada en la cara. La voz de mi prima política, Paulina, resonó por todo el enorme vestíbulo de mármol, pareciendo bailar entre los cristales del gigantesco candelabro que colgaba sobre nosotros. El viaje anual de la familia Villarreal a Vail se había estado planeando durante meses, y yo, por alguna razón tonta, había creído que después de 2 años de matrimonio, finalmente podría ser invitada. Me quedé allí, inmóvil, con mi vestido de cachemira cuidadosamente seleccionado, el que Alejandro me había dicho que le gustaba esa misma mañana, mientras los 23 miembros del clan Villarreal estallaban en carcajadas. El sonido llenó la gran entrada como una sinfonía coordinada de desprecio, y cada risa se sentía como un golpe más a mi ya frágil autoestima. La risa de Alejandro fue la que terminó por romperme. Mi esposo, el hombre que juró amarme y cuidarme, en realidad echó la cabeza hacia atrás y se burló del cruel chiste de su prima sobre mí, su esposa, la mujer que llevaba a su hijo en el vientre. Antes de seguir adelante, solo quiero agradecerles por estar aquí conmigo mientras comparto estas historias sobre cómo encontrar tu propia fuerza. Si crees que el verdadero respeto y el amor nunca deben depender de la cuenta bancaria de una persona, por favor, tómate un momento para suscribirte. No cuesta nada y nos ayuda a conectar con más personas que podrían estar pasando por lo mismo. Ahora, volvamos a cómo se desarrolló todo esto. La primera vez que entré en esta mansión en Las Lomas, hace unos 3 años, sentí que había entrado en otra dimensión. Todo era abrumadoramente grande, tan pulido, tan imposiblemente grandioso. Los suelos de mármol eran como hielo reluciente que se extendía en todas direcciones. Las paredes estaban adornadas con retratos en marcos de oro de antepasados Villarreal ya fallecidos, todos mirándome con expresiones que parecían juzgarme, como si pudieran notar que yo no era uno de ellos. Solo el vestíbulo de entrada era más grande que toda la casa donde crecí. Una enorme escalera doble subía como un gran abrazo, con sus barandales de caoba brillando bajo la luz. Ese candelabro, del tamaño de un coche pequeño, colgaba del techo, con sus incontables cristales esparciendo arcoíris por las paredes. Todo el lugar no solo susurraba dinero viejo, lo gritaba a los 4 vientos. Me había casado con una fortuna, claro, pero sentía que había entrado por la puerta de servicio. Esa primera cena está grabada en mi memoria. 24 lugares puestos con porcelana fina, cubiertos de plata que probablemente costaban más que mi primer coche, y servilletas de lino dobladas en formas elaboradas de cisnes. Me sentaron entre el sobrino adolescente incómodo de Alejandro y el sacerdote de la familia, lo que se sintió como el equivalente conversacional de ser enviada a una isla desierta. Entonces, Jimena, dijo la hermana de Alejandro, Regina, con una voz cargada de una condescendencia empalagosa. Alejandro mencionó que trabajabas en una galería de arte. La forma en que dijo galería de arte hizo que sonara como si hubiera estado vendiendo dibujos con los dedos en una esquina. En realidad, yo era la curadora de una galería muy respetada en la zona de la Condesa. Tenía un título en Historia del Arte y había construido una base de clientes dedicados a través del trabajo duro y una pasión genuina por los artistas emergentes. Pero bajo la mirada fría de Regina, todos mis logros se sentían pequeños e insignificantes. Era la curadora principal de una galería en el centro, respondí, haciendo todo lo posible para que mi voz no temblara. ¡Qué encantador!, dijo ella, antes de desviar inmediatamente su atención a una discusión sobre la última adquisición de la familia,
un caballo de carreras en Querétaro. Las conversaciones giraban a mi alrededor, pero nunca me incluían. Hablaban de reuniones de consejo de las que yo no formaba parte, galas de caridad a las que nunca me invitaban y viajes familiares a esquiar en los que claramente no era bienvenida. Rápidamente me convertí en una experta en sonreír cortésmente mientras me sentía completa y absolutamente invisible. La tía abuela de Alejandro, Enriqueta, era la peor de todos. Durante mi segunda visita a la propiedad, de hecho me entregó su estola de bisón nada más entrar en la sala. «Sé una buena chica y guarda esto, ¿quieres?», ordenó sin siquiera levantar la vista de su revista de chismes. Cuando me quedé allí, desconcertada, me miró con un destello de molestia. «¿Y bien? El armario está justo por allá». Colgué el abrigo. Alejandro estaba en la habitación. Vio todo lo que pasó mientras tomaba tranquilamente su whisky. Cuando nuestras miradas se cruzaron, él solo se encogió de hombros con esa sonrisa plácida y despectiva que llegué a entender que significaba «déjalo pasar, no causes problemas». Más tarde esa noche, cuando intenté hablar con él al respecto en el coche, simplemente se rió. «Ay, Jimena, ella es de la vieja escuela. Trata a todos como si fueran parte del personal. No puedes tomártelo de forma tan personal». Pero ¿cómo se suponía que no me lo tomara personal cuando esa era mi nueva realidad? Cuando ofrecía ayuda en la cocina y me despachaban como si fuera una niña estorbando. Cuando las conversaciones se detenían en el momento en que yo entraba en una habitación. Cuando se reunían para una foto familiar y ni una sola persona pensaba en llamarme. La sensación de aislamiento era un peso físico. En los eventos familiares me encontraba vagando por las orillas de la habitación, sosteniendo un vaso de agua mineral, mientras todos los demás bebían champán de reserva. Había aprendido el arte de la sonrisa vacía, de reírme de chistes internos que nunca entendería, de fingir que no estaba siendo borrada lentamente. Doña Matilde era la excepción. Matilde Villarreal, la matriarca de la familia, tenía 82 años y había construido toda esta dinastía junto a su difunto esposo. Era una mujer pequeña, pero tenía una presencia imponente, con su cabello plateado perfectamente peinado y unos ojos que parecían verlo todo. Mientras el resto de la familia parecía mirar a través de mí, ella realmente me miraba. Durante mi tercera visita, me encontró sola en la terraza mientras todos los demás estaban adentro socializando. Salió con 2 tazas de té de hierbas y se sentó a mi lado en el banco de piedra. «Pueden ser un poco intensos, ¿verdad?», dijo con voz suave. «Solo me estoy acostumbrando a las cosas», murmuré, eligiendo mis palabras con cuidado. «Te estás acostumbrando a que te traten como si fueras invisible», me corrigió. Su franqueza me tomó por sorpresa. La miré esperando ver un rastro de burla, pero todo lo que vi fue una comprensión genuina. «Alejandro te ama», continuó ella. «Puedo verlo en cómo te mira cuando piensa que nadie lo observa. Pero a veces el amor no es lo suficientemente fuerte como para construir un puente sobre toda una vida de privilegios y arrogancia». Desde ese día, doña Matilde se convirtió en mi protectora. Me guardaba un asiento a su lado en la mesa durante la cena. Me preguntaba sobre mi día, mis pensamientos, mis sueños. Me traía una taza de té cuando veía que el ruido abrumador de una reunión familiar me estaba afectando. Cuando el estrés empezó a darme migrañas terribles, ella fue la única que se dio cuenta y me llevó silenciosamente a una habitación libre para que pudiera acostarme. Fue la única que notó que había dejado de beber alcohol en las reuniones familiares. La única que vio cómo me temblaban las manos cuando pensaba que estaba sola. Ella era la única en quien podía confiar mi secreto. Tenía 30 días de embarazo. Después de 2 largos años de intentarlo, de incontables citas médicas y de la decepción desgarradora de tratamientos de fertilización in vitro de los que Alejandro se había distanciado cada vez más. La mañana que vi el resultado positivo en la prueba, llamé a doña Matilde antes de decírselo a mi propio esposo. «Estoy embarazada», susurré por teléfono.
con lágrimas calientes de alegría y alivio corriendo por mis mejillas. «Oh, mi querida niña», respiró ella del otro lado. «Esta es la noticia más maravillosa». Ella había sido mi roca durante esas primeras semanas aterradoras, llamándome para ver cómo iba con las náuseas matutinas, recordándome que tomara mis vitaminas prenatales y preguntándome suavemente cómo me sentía emocionalmente. Incluso se ofreció a llevarme a mi primer ultrasonido cuando Alejandro afirmó que tenía una reunión inevitable en la oficina. Así que cuando las palabras crueles de Paulina cortaron el aire aquel día, cuando la risa colectiva de la familia se sintió como 1000 pequeños cortes, mi primer instinto fue buscar a doña Matilde. Ella estaba de pie junto a la ventana, con su taza de té a medio camino de los labios. Pero su expresión no era de asombro o vergüenza, como yo esperaba. Era de una furia pura y fría. Nunca había visto a doña Matilde enojada antes. Su rostro era una máscara de compostura, pero sus ojos se habían vuelto de acero. Estaba mirando a su familia, a su propio legado, como si los estuviera viendo por primera vez. La decepción que emanaba de ella era tan intensa que era casi una fuerza física. Dejó su taza de té en el alféizar de la ventana con un clic suave y deliberado. El pequeño sonido pareció retumbar en el silencio repentino que siguió a las risas. Paulina todavía se estaba secando las lágrimas de los ojos, muy satisfecha con su propio ingenio. ¡Qué fascinante!, dijo doña Matilde, con una voz tranquila pero que se escuchó en todo el vestíbulo. No sabía que nos habíamos convertido en el tipo de familia que encuentra gracioso burlarse de una mujer embarazada. El silencio que siguió fue absoluto. La sonrisa engreída de Paulina se evaporó. La risa de Alejandro se le atoró en la garganta. Cada una de las personas se giró para mirarme, con sus rostros mostrando una mezcla de confusión, asombro y cálculos rápidos. Pero doña Matilde no había terminado. Caminó por el suelo de mármol, con su bastón marcando un ritmo constante, como la cuenta regresiva para un juicio final. «Jimena», dijo, extendiendo la mano y tomando la mía. «¿Podrías acompañarme al despacho? Creo que tenemos algunas cosas bastante importantes que discutir». Mientras me alejaba de aquel grupo aturdido y silencioso de los Villarreal, sentí que algo cambiaba profundamente dentro de mí. El dolor seguía ahí, agudo y vivo, pero debajo de él un nuevo sentimiento estaba echando raíces. Tal vez era esperanza, o tal vez, solo tal vez, era justicia. El despacho de doña Matilde era un santuario de dignidad silenciosa comparado con las risas crueles que habíamos dejado en el vestíbulo. Las paredes estaban cubiertas de estanterías de caoba oscura, del suelo al techo, llenas de libros encuadernados en cuero que parecían haber sido leídos, no solo exhibidos. Una rica alfombra persa amortiguaba nuestros pasos, y el sol de la tarde entraba por las pesadas cortinas de terciopelo, bañando la habitación con una luz cálida y suave. Cerró la puerta con un clic suave y señaló hacia un sillón de cuero color vino junto a su escritorio. Me hundí en él, sintiendo que mis piernas de repente no podían sostenerme. El peso de la mañana, del insulto de Paulina, de la traición de Alejandro, de llevar este secreto increíble yo sola, todo se derrumbó sobre mí. «Cuéntamelo todo», dijo doña Matilde, con voz suave mientras se acomodaba en su propia silla detrás del gran escritorio. «Desde el principio». ¿El principio? ¿Dónde empezó todo realmente? Fue la primera vez que sentí una ola de náuseas y la descarté como estrés. La mañana que me quedé mirando esa pequeña varita de plástico con 2 líneas rosas, con las manos temblando sin control. ¿O fue más atrás, en las salas de espera frías y estériles de la clínica de fertilidad que se había convertido en mi segundo hogar? Han sido casi 2 años, susurré, con la voz apenas audible. 2 años de intentarlo, de esperar, de sentir que mi propio cuerpo me estaba traicionando. Doña Matilde se inclinó hacia adelante, con sus manos elegantes y arrugadas entrelazadas sobre la madera pulida de su escritorio.
¿Y Alejandro? Una risa amarga y sin humor escapó de mis labios. Alejandro decía que me estaba obsesionando, que solo necesitaba relajarme y dejar que pasara. Fácil de decir para él. Él no era el que estaba rastreando su ciclo como una científica loca o poniéndose inyecciones de hormonas en el baño de la oficina, tratando de ocultárselo a mis compañeros de trabajo. Los recuerdos regresaron en cascada. El doctor explicando que tenía algunas cicatrices en las trompas de falopio por una infección fuerte que tuve en la universidad. El torbellino de tratamientos que siguieron, pastillas que me hacían sentir mal todo el día, inyecciones que dejaban moretones morados y feos en mi vientre, procedimientos invasivos con instrumentos de metal fríos que hacían que el hermoso acto de crear una vida se sintiera tan mecánico y deshumanizante. Recuerdo la primera cita importante a la que Alejandro no fue, dije, mirando mis manos. Era nuestra consulta principal para empezar la fecundación in vitro. Me senté en esa sala de espera durante 3 horas, viendo a otras parejas tomadas de la mano, susurrándose cosas. Cuando finalmente lo llamé, dijo que una reunión con un cliente se había alargado. Me enteré después de que había estado jugando pádel con sus amigos de la carrera. La mandíbula de doña Matilde se apretó, pero se mantuvo en silencio, dejándome hablar. La segunda vez fue peor. Fue para la extracción de óvulos. Había estado bajo hormonas durante semanas. Me sentía hinchada, llorosa y muy asustada. Solo necesitaba que alguien estuviera allí cuando despertara de la anestesia. Mi voz se quebró. La enfermera no dejaba de preguntar dónde estaba mi esposo, y yo solo seguía inventando excusas para él. Se le olvidó. Realmente, se le olvidó por completo. Ese día quedó grabado en mi mente. Despertar aturdida y sola en esa fría sala de recuperación. La mirada de lástima de la enfermera. El viaje solitario en taxi a casa sintiéndome como si me hubieran vaciado por dentro. Alejandro estaba viendo un partido de fútbol cuando entré, y lo primero que me preguntó fue qué iba a preparar de cenar. Te llamé esa noche, dije, mirando a doña Matilde. ¿Te acuerdas? Estaba llorando tanto que ni siquiera podía hablar. Lo recuerdo, dijo ella suavemente. Me dijiste que te sentías invisible. Así me sentía. Sentía que estaba luchando esta guerra yo sola, mientras mi propio esposo lo veía como nada más que una interrupción menor en su agenda social. Doña Matilde se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, con su bastón haciendo un suave sonido de golpeteo en el suelo. Afuera podía ver los jardines perfectamente cuidados donde los niños Villarreal solían jugar durante las fiestas familiares. Niños que crecerían con todas las ventajas posibles, que nunca conocerían la agonía de rogarle al universo por la única cosa que se supone que es el regalo más natural del mundo. Cuando el primer ciclo de in vitro no funcionó, continué. Alejandro dijo, bueno, tal vez es una señal. Tal vez deberíamos aceptar que los niños no están en nuestros planes. Sugirió que mejor compráramos un gato. El silencio en la habitación era pesado. Doña Matilde se volvió desde la ventana y su expresión era feroz. Fue entonces cuando me ofrecí a pagar la segunda ronda, dijo ella. No porque sintiera lástima por ti, Jimena, sino porque vi algo en ti que nadie más en esta familia tiene. ¿Qué cosa? La capacidad de amar algo más que a ti misma. El dinero simplemente apareció en mi cuenta bancaria, 400,000 pesos, con una nota sencilla, para el futuro de nuestra familia. Doña Matilde había insistido en que Alejandro nunca se enterara de dónde venía. Cuando intenté agradecerle, ella simplemente me restó importancia. No se le agradece a la familia por invertir en el futuro de la familia, había dicho. El segundo ciclo fue diferente, porque doña Matilde estuvo allí para mí. Me llevaba a mis citas cuando Alejandro estaba cerrando un trato. Me traía termos con té de jengibre para ayudar con las náuseas y revistas para distraerme durante las esperas interminables. Me tomó de la mano durante la transferencia de embriones, susurrándome palabras de aliento. ¿Sabes?
Me dijo durante uno de esos viajes tranquilos de regreso a casa. Yo tuve 3 abortos espontáneos antes de que naciera el padre de Alejandro. En aquel entonces, la gente no hablaba de esas cosas. Simplemente sufrías en silencio y fingías que estabas bien. Siempre pensé que eso nos hacía más fuertes, pero ahora creo que solo nos hacía sentir más solos. Hizo una pausa navegando con pericia por una curva. Eres la única persona en esta casa con un corazón de verdad, Ximena. Por eso te elegí. No había entendido el significado completo de sus palabras en aquel entonces. Pensé que solo se refería a que había elegido ayudarme. Pero ahora, sentada en su despacho, con los ecos de las risas de mi propia familia política todavía resonando en mis oídos, empezaba a ver que se refería a algo mucho más grande. Cuando la prueba de embarazo finalmente, milagrosamente, mostró las 2 líneas rosas, me quedé mirándola durante 10 minutos seguidos, aterrorizada de parpadear por si era un espejismo. Mis manos temblaban tanto que casi la dejo caer. Después de 2 años de negativos, de ese golpe mensual de decepción, ver esas 2 líneas fue como ver salir el sol después de una noche interminable. Había llamado a doña Matilde antes de siquiera pensar en llamar a Alejandro. Funcionó, había susurrado, con lágrimas de incredulidad y alegría desbordante cayendo por mis mejillas. Matilde realmente funcionó. El silencio de su lado fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Luego la escuché, un sollozo suave y silencioso que contenía todas sus propias esperanzas y miedos. «Oh, mi querida niña», dijo finalmente, «esto lo cambia todo. Quiero decírselo a Alejandro esta noche, cuando llegue a casa. Quiero que sea especial». «Claro que sí», había dicho ella, pero su voz tenía un tono extraño, algo que no pude identificar del todo. «Pero Ximena, este niño será el primer bisnieto, el heredero de todo lo que mi esposo y yo construimos. Eso te hace más poderosa de lo que cualquiera de ellos imagina». No lo había entendido entonces, demasiado perdida en la dicha de estar finalmente embarazada. Pero en las semanas que siguieron, mientras el entusiasmo inicial de Alejandro se enfriaba rápidamente hasta convertirse en un desinterés casual, mientras la familia seguía tratándome como a un mueble, las palabras de doña Matilde empezaron a cobrar un sentido aterrador. Ahora, en su despacho, después de la humillación pública de Paulina, vi a doña Matilde acercarse a su escritorio y sacar una gruesa agenda de direcciones encuadernada en cuero. Pasó las páginas con un propósito claro, encontró el número que buscaba y tomó el teléfono. Estela. Su voz era puramente profesional. «Sí, soy Matilde. Necesito que vengas a la casa esta noche. Tenemos algunos documentos que deben ser revisados». Hizo una pausa, escuchando. «Todos», dijo, con una voz firme como el granito. «Voy a cambiarlo todo. No quiero que ni un solo ladrillo de esta casa termine en manos de personas que se burlan del amor». La conversación continuó, pero yo ya no estaba escuchando realmente. Algo monumental estaba sucediendo, algo mucho más grande que un anuncio de embarazo o mis sentimientos heridos. Doña Matilde estaba haciendo movimientos que cambiarían los cimientos mismos de esta familia, y yo estaba, de alguna manera, en el centro de todo. Cuando colgó el teléfono, me miró con ojos que eran una mezcla de profundo afecto y acero frío. «¿Estás lista para dejar de ser invisible, querida?». Antes de que pudiera procesar la pregunta de doña Matilde sobre si estaba lista para dejar de ser invisible, el sonido de neumáticos crujiendo sobre la grava de la entrada llegó hasta las ventanas del despacho. Doña Matilde miró el reloj ornamentado de su escritorio. Las 10:47 de la noche. Una pequeña sonrisa de satisfacción apareció en sus labios. «Esa debe ser Estela», dijo, levantándose de su silla con un renovado sentido de propósito. Siempre puntual, sin importar la hora. Escuché que la pesada puerta principal se abría abajo, seguido por el sonido rítmico de tacones sobre el suelo de mármol. No hubo voces,
ni cortesías, solo el sonido de un movimiento eficiente. Un momento después, la licenciada Estela se detuvo en el umbral del despacho e instantáneamente comprendí por qué doña Matilde confiaba en ella. Estela era la encarnación del poder genuino. Vestía un traje de pantalón gris marengo a medida que era claramente costoso, pero funcional, nada ostentoso. Esta era una mujer que imponía respeto en salas de juntas y tribunales. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño impecable y sus ojos inteligentes recorrieron la habitación con la precisión afilada de alguien que vive en un mundo de negociaciones de alto nivel. «Matilde», dijo, colocando un maletín de cuero negro en la esquina del escritorio. «Vine en cuanto recibí tu mensaje». «Gracias, Estela. ¿Recuerdas a la esposa de mi nieto, Jimena?» La mirada de Estela se desplazó hacia mí. No fue amistosa, pero tampoco hostil. Fue simplemente minuciosa. Por supuesto, mis felicitaciones por su embarazo. Parpadeé, aturdida. ¿Cómo supo? Doña Matilde llamó a mi oficina hace 3 semanas para discutir la actualización de su poder notarial médico, explicó Estela, acercando suavemente una silla al escritorio. Mencionó que quería asegurarse de que hubiera disposiciones adecuadas para cualquier posible bisnieto. He estado redactando documentos preliminares desde entonces. La comprensión me invadió como una marea. Doña Matilde no había planeado esto solo por un día. Había estado preparando el escenario durante semanas. Cada pregunta amable sobre mis citas, cada mirada cómplice cuando rechazaba una copa de vino en la cena, cada indagación sutil sobre la participación de Alejandro, todo había sido parte de una estrategia mayor. «Has estado planeando esto», dije, con la voz apenas como un susurro. «He estado esperando que no fuera necesario», corrigió doña Matilde suavemente. «Hay una diferencia significativa. La esperanza confía en la mejor naturaleza de las personas. La planificación acepta el hecho de que esa naturaleza tal vez nunca aparezca por sí sola». Estela abrió su maletín con soltura practicada. Adentro, todo estaba perfectamente organizado. Montones de documentos, una pequeña grabadora digital y una fila de elegantes plumas fuente. Antes de proceder, para el registro, necesito confirmar su estado mental y su plena capacidad para tomar decisiones. Lo que siguió fue un examen corto pero meticuloso. Estela le pidió a doña Matilde que dijera su nombre completo, la fecha actual, la dirección de la propiedad y los nombres de sus descendientes directos. Le preguntó sobre eventos mundiales actuales, conversaciones recientes y los medicamentos que estaba tomando. Doña Matilde respondió a cada pregunta con una claridad punzante, a veces añadiendo un comentario seco y sarcástico sobre alguno de sus parientes que hacía que la comisura de la boca de Estela temblara ligeramente. «¿Satisfecha?», preguntó doña Matilde cuando terminó el interrogatorio. «Completamente. Su mente está más afilada que la de muchos ejecutivos con los que trato que tienen la mitad de su edad». Estela presionó un botón en la grabadora. «Habla la licenciada Estela, realizando una sesión de modificación testamentaria con la señora Matilde Eleonora Villarreal el 15 de marzo. Señora Villarreal, por favor declare sus intenciones para el registro oficial». Observé, completamente hipnotizada, cómo doña Matilde se transformaba. La abuela amable que servía el té había desaparecido. En su lugar estaba la mujer formidable que había construido un imperio, que había tomado decisiones que afectaban las vidas de cientos de empleados y el flujo de millones de pesos. «Estoy en pleno uso de mis facultades mentales y físicas», comenzó doña Matilde, con una voz que resonaba con autoridad absoluta. «Es mi deseo realizar cambios significativos e integrales a mi última voluntad y testamento, que tiene fecha del 3 de octubre del año pasado». La pluma de Estela volaba sobre las páginas legales. «Por favor, especifique los cambios.
Todas las propiedades inmobiliarias, que incluyen esta residencia principal, la casa de campo en Valle de Bravo y todas las propiedades comerciales en el centro de la ciudad, deben ser colocadas en un fideicomiso recién formado para mi bisnieto, el hijo que actualmente espera Ximena Villarreal. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Solo la mansión principal valía una cantidad astronómica. Las propiedades comerciales generaban ingresos suficientes para mantener a un pequeño país. Todas las carteras de acciones, cuentas de inversión e intereses de control en Industrias Villarreal deben ser transferidos al mismo fideicomiso, continuó doña Matilde, sin perder el ritmo. La madre del niño, Ximena, servirá como la única fiduciaria hasta que el niño cumpla los 25 años, con autoridad plena e irrestricta, para administrar todas las propiedades e inversiones. Matilde, susurré, encontrando finalmente mi voz. Esto es demasiado. Yo no puedo. Ella levantó una mano, silenciándome sin siquiera mirarme. Los beneficiarios principales actuales, mi hijo Roberto, mi nuera Patricia, mi nieto Alejandro y mis nietas Regina y Paulina, recibirán cada uno una herencia única y simbólica de 500,000 pesos, suficiente para unas buenas vacaciones y para cubrir sus propios gastos finales, pero nada más. La pluma de Estela ni siquiera se detuvo. Claramente había hecho esto antes, aunque dudaba que muchos casos fueran tan drásticos. ¿Alguna condición específica sobre el fideicomiso? Sí. En caso de que Ximena decida divorciarse de Alejandro, ella conserva el control total y único del fideicomiso. Si Alejandro intentara reclamar cualquier parte de esta herencia a través de reclamos matrimoniales, todo el patrimonio deberá ser liquidado inmediatamente y donado en su totalidad a la Fundación del Hospital Infantil Nacional. Mis manos temblaban ahora. La magnitud de lo que doña Matilde estaba haciendo empezaba a cobrar sentido. No solo estaba desheredando a su familia, estaba invirtiendo completamente la estructura de poder. Los padres de Alejandro, que me habían tratado con tanto desprecio durante 3 años, de repente estarían a merced de la nuera a la que tanto habían humillado. «Hay más», dijo doña Matilde, y Estela levantó la vista con una ceja ligeramente arqueada. Quiero que se incluya una cláusula que establezca que cualquier miembro de la familia que se atreva a impugnar este testamento perderá inmediatamente su herencia simbólica. Y quiero que quede explícitamente anotado en el documento que esta decisión se tomó como resultado directo del trato deplorable de la familia hacia la esposa de mi nieto, específicamente su cruel exclusión de una integrante de la familia embarazada de unas vacaciones grupales. «Matilde», supliqué, «no tienes que hacer esto solo por lo que dijeron hoy, solo estaban siendo descuidados». «¿Descuidados?». Su voz fue tajante. «Ximena, los he visto tratarte como a una sirvienta durante 3 años. He visto a Alejandro ignorar tus necesidades, descartar tus sentimientos y elegir consistentemente la aprobación de su familia sobre la dignidad de su esposa. Lo de hoy no fue un accidente. Fue solo la confirmación final y pública de un patrón que he estado observando desde el día en que te casaste con él». Estela terminó de escribir y levantó la vista. «Estos son cambios monumentales, Matilde. ¿Estás absolutamente segura de que esto es lo que quieres? Estoy más segura de esto de lo que he estado de cualquier cosa en mucho tiempo». La voz de doña Matilde se suavizó solo un poco. «Estela, has sido mi abogada durante 40 años. ¿Alguna vez me has conocido impulsiva? Jamás. Entonces confía en que esta decisión es el resultado de una larga y cuidadosa consideración». Doña Matilde se volvió hacia mí, con sus ojos llenos de un afecto feroz. «Ximena, tú me diste algo que nadie más en esta familia pudo, afecto genuino, sin condiciones. Me visitaste cuando no tenías que hacerlo, escuchaste mis viejas historias sobre tu abuelo político y me trataste como a una persona, no como a una cuenta bancaria. Más importante aún, llevas el futuro de esta familia. Ese niño merece ser criado con seguridad y recursos, guiado por alguien que realmente entienda el valor de un buen corazón».
Estela reunió los documentos recién firmados en una pila ordenada. Los haré presentar ante el juzgado de lo familiar a primera hora el lunes por la mañana. Deberían ser de registro público en menos de 48 horas. Excelente, dijo doña Matilde, con una expresión de profunda satisfacción. No quiero ambigüedades sobre la legitimidad de este Nuevo Testamento. Mientras Estela empacaba su maletín, se detuvo y me miró una última vez. Señora Villarreal, debe saber que una herencia de esta magnitud conlleva responsabilidades enormes. Administrar este tipo de riqueza requerirá orientación experta. Lo sé, dije en voz baja. No estoy segura de estar lista. Nadie lo está nunca, dijo doña Matilde con dulzura. Pero estar lista no es lo mismo que ser digna. Aprenderás, tal como tuve que hacerlo yo cuando tu abuelo falleció y me dejó a cargo de todo. Después de que Estela se fue, doña Matilde y yo nos sentamos en un silencio cómodo, donde el único sonido era el tic-tac constante del reloj de pie en la esquina. La gravedad de lo que acababa de suceder se asentó en el aire entre nosotras, no como un peso, sino como un hecho significativo e inalterable. ¿Estás enojada conmigo?, preguntó finalmente doña Matilde. No, respondí, sorprendida de descubrir que era la absoluta verdad. Estoy aterrorizada, pero no estoy enojada. Bien, el miedo te mantendrá alerta. Es la complacencia lo que te hace vulnerable. Afuera podía escuchar el sonido distante de risas desde el vestíbulo principal, mientras la familia finalizaba sus planes para su vuelo de la mañana. Ninguno de ellos tenía idea de que su mundo entero acababa de ser alterado de forma irrevocable. ¿Cuándo se los dirás?, pregunté. Doña Matilde sonrió, una expresión que era a la vez de abuela y profundamente astuta. Oh, yo no lo haré. Se enterarán al mismo tiempo que todos los demás. La salida de la mañana fue un espectáculo de privilegios casuales. Observé desde la seguridad de la ventana del despacho cómo 3 camionetas negras relucientes se detenían en la entrada circular, con sus motores zumbando silenciosamente. La familia salió de la casa en pequeños grupos risueños, armados con maletas de diseñador, gafas de sol caras y ese tipo de confianza sin esfuerzo que proviene de una vida sin obstáculos. Alejandro se veía tan guapo con su saco azul marino, el que yo le había ayudado a elegir para nuestro aniversario. Se reía de algo que su hermana Regina decía, echando la cabeza hacia atrás con ese encanto fácil que alguna vez me resultó irresistible. Era la misma risa de la que me había enamorado, antes de aprender que también podía usarse como un arma contra mí. «Míralos», murmuró doña Matilde, de pie a mi lado. Ni una sola preocupación en el mundo. Paulina era, por supuesto, la más ruidosa, orquestando la carga de las maletas con aire de general. «Asegúrense de que las cajas de champán vayan en la sección con control de temperatura», le gritó al chofer. «Esa cosecha cuesta más que la renta de la mayoría de la gente». La ironía era asombrosa. Aquí estaba una mujer que acababa de burlarse de mí por ser lo suficientemente pobre como para necesitar un autobús, ahora preocupada por botellas de vino que podrían haber pagado un año de mi antiguo departamento. Los padres de Alejandro, Roberto y Patricia salieron al último, vestidos con ropa de cachemira color crema a juego. Patricia estaba pegada a su teléfono, probablemente revisando sus redes sociales, mientras Roberto se ajustaba su gorro de esquí nuevo, como si estuviera posando para una revista. Jimena debió haber venido, escuché decir a Regina mientras subía a una de las camionetas. Podría habernos cargado las botas de esquí, más risas. Siempre había más risas a mis expensas. Mi teléfono vibró en el alféizar de la ventana. Era una alerta meteorológica y las palabras me helaron la sangre. Aviso de tormenta invernal severa emitido. Vuelos privados y comerciales cancelados hasta nuevo aviso. Múltiples rayos reportados en el aeropuerto regional. Todas las operaciones suspendidas. Le mostré el teléfono a doña Matilde. Ella leyó la alerta con la satisfacción silenciosa de un maestro de ajedrez cuyo oponente acaba de caer en una trampa. «¿Cómo lo supiste?», susurré. «No lo sabía», respondió ella,
volviéndose a sentar en su sillón con su taza de té. Lo esperaba. A veces el universo provee un sentido de la oportunidad con el que los humanos solo podemos soñar. Las camionetas se alejaron por el largo y sinuoso camino de entrada, llevando su preciosa carga hacia lo que pensaban que sería un fin de semana perfecto de esquí, tratamientos de spa y ser vistos. Ni uno solo de ellos se había molestado en revisar el clima. ¿Por qué lo harían? Cuando eres así de rico, asumes que el mundo simplemente se dobla ante tu voluntad, pero la naturaleza, según resultó, tenía sus propios planes. Para el mediodía, mi teléfono se iluminaba con mensajes cada vez más agitados. Alejandro, 12:47 p.m. El vuelo está retrasado. Algún problema con el clima. Dicen que podrían ser unas horas. Alejandro, 2:23 p.m. Seguimos atrapados en la pista. Esto es ridículo. El piloto dice que podría ser todo el día. Alejandro, 4:15 de la tarde. La señal del celular es pésima. Si no sabes de mí, es porque estamos varados en este aeródromo en medio de la nada. Le mostré los mensajes a Doilde, quien ahora estaba trabajando en un crucigrama con mucha concentración. 7 letras, reflexionó ella. Un resultado merecido. Me miró. Empieza con K Karma, dije sin pensar. Perfecto. Su pluma rayó satisfactoriamente sobre la página. Para la noche, la tormenta se había convertido en una ventisca total. A través de las ventanas del despacho, vimos cómo los rayos partían el cielo y la lluvia se convertía en aguanieve, golpeando contra el grueso cristal. El viento aullaba entre los antiguos robles, sonando como algo primitivo y furioso. Imaginé a la familia, a los 24, amontonados en alguna sala de espera pequeña y sofocante del aeropuerto. Sus ropas caras estarían arrugadas, sus peinados perfectos arruinados por la humedad, sin suites de 5 estrellas, sin personal atendiendo cada demanda, solo sillas incómodas, café malo de una máquina y el placer de la compañía mutua. ¿Crees que estén preocupados por nosotras?, le pregunté a doña Matilde. Ella levantó la vista de su crucigrama. ¿Tú estás preocupada por ellos? La honestidad de mi propia respuesta me sorprendió. No, no lo estoy. En ese momento, mi teléfono sonó. Era Estela, la abogada. Ya está hecho, dijo con voz nítida y profesional. Los documentos fueron oficialmente presentados a las 3 de la tarde. Los registros públicos se actualizaron hace 1 hora. Para mañana por la mañana, cada institución financiera, miembro del consejo y socio comercial habrá recibido la notificación. Doña Matilde me hizo señas para que pusiera la llamada en altavoz. ¿Algún problema?, preguntó ella. Ninguno en absoluto. Sus evaluaciones médicas fueron sólidas como una roca. Los testimonios de los testigos son impecables y el lenguaje legal es impenetrable. Incluso si intentan impugnar, no encontrarán un solo abogado dispuesto a tomar el caso. De repente me sentí mareada. Mientras los Villarreal estaban atrapados por una tormenta, todo su mundo financiero había sido sistemáticamente desmantelado y reconstruido alrededor de mi hijo, que aún no nacía. No tenían ni idea. Cada minuto que pasaban quejándose de sus retrasos de viaje era otro minuto que vivían en una realidad que ya no existía. Hay una cosa más, añadió Estela. Un reportero de una sección financiera llamó a mi oficina hace 1 hora. Alguien en el juzgado filtró la información sobre la revisión del testamento. Las cejas de doña Matilde se alzaron. ¿Se filtró? Este tipo de cambios masivos en herencias siempre crean ruido en los círculos legales, especialmente con un apellido como Villarreal. Me imagino que veremos titulares para mañana por la mañana. Después de colgar, doña Matilde y yo nos sentamos en silencio durante mucho tiempo. La tormenta afuera rugía y me encontré preguntándome si la familia tendría que pasar la noche en el aeródromo. El pensamiento debería haberme hecho sentir una punzada de culpa, pero todo lo que sentía era una sensación de justicia profunda y poética. Matilde, dije en voz baja, ¿qué va a pasar cuando se enteren? Estarán furiosos, se sentirán traicionados,
Y te culparán a ti, por supuesto. ¿Y Alejandro? Ella lo consideró por un momento. Alejandro tendrá que tomar una decisión. Por primera vez en su vida, tendrá que decidir entre la aprobación de su familia y su propio futuro. El bebé se movió dentro de mí entonces, una patadita diminuta y revoloteante, tan sutil que podría haberla imaginado, pero me hizo contener el aliento. Presioné una mano contra mi vientre, maravillada de este ser diminuto que, sin siquiera haber nacido, se había convertido en el centro del universo de esta familia. Sentí eso, susurré. Toda la expresión de doña Matilde se suavizó. ¿El primer movimiento? Creo que sí, fue como el ala de una mariposa. Ella se acercó y puso su mano cálida y curtida sobre la mía. Ese niño va a heredar mucho más que solo dinero, lo sabes. Va a heredar la oportunidad de reconstruir algo que estaba roto. Eso no es una carga, Jimena, es un regalo. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era una alerta de noticias de una publicación de negocios importante. Fortuna Villarreal transferida a heredero no nacido en impactante revisión de testamento. La historia ya estaba afuera. Mientras la familia estaba varada, aislada del mundo, el mundo ya se estaba enterando de su caída. Doña Matilde leyó el titular sobre mi hombro y asintió lentamente. El momento perfecto. Aterrizarán mañana y descubrirán que todo el mundo ya sabe lo que ellos apenas están por descubrir. Un trueno estalló directamente sobre nosotras, tan fuerte que hizo vibrar las ventanas. A lo lejos, vi las luces intermitentes de vehículos de emergencia, probablemente respondiendo a cables de luz caídos. La tormenta estaba afectando a toda la región, pero se sentía profundamente personal, como si la naturaleza misma se estuviera asegurando de que la familia permaneciera aislada hasta que la justicia pudiera ser plenamente servida. ¿Crees que esto nos hace malas personas?, le pregunté. Doña Matilde guardó silencio durante un largo momento, observando los rayos cruzar el cielo oscuro. Creo, dijo finalmente, que las personas malas rara vez se preocupan por esa pregunta. El silencio que siguió a mi pregunta se extendió durante toda la noche y hasta el amanecer. Doña Matilde se había quedado dormida en su silla, con su crucigrama descansando en su regazo. La cubrí suavemente con una manta y luego pasé el resto de la noche viendo cómo la tormenta se agotaba lentamente. Cuando mi teléfono sonó a las 6:23 de la mañana, supe, incluso antes de contestar, que la tormenta interna apenas comenzaba. Jimena. La voz de Alejandro era áspera, ronca, como si hubiera estado gritando durante horas. ¿Qué demonios hiciste? Salí a la terraza para no despertar a doña Matilde. El aire estaba frío y limpio, con olor a tierra mojada y ramas de pino rotas. Yo no he hecho nada, Alejandro. ¡No me mientas! La desesperación en su voz era aguda y fea. El testamento de mi abuela. ¿Sabías que iba a hacer esto? ¿Tú la convenciste? Baja la voz, dije, con mi propia voz sorprendentemente tranquila. Estás gritando. Estoy gritando porque mi familia acaba de perderlo todo, porque mi esposa embarazada es de repente más rica que todos nosotros juntos, porque acabo de pasar 14 horas atrapado en un aeropuerto miserable, viendo a mi madre tener un colapso nervioso total mientras los reporteros llamaban a mi teléfono pidiendo un comentario sobre el escándalo de la herencia Villarreal. Me sentía extrañamente desconectada de su pánico. Hace solo unos meses, su angustia habría sido la mía. Ahora sentía que estaba escuchando los problemas de un extraño. ¿Dónde estás?, pregunté. Estoy en la casa, o en lo que solía ser nuestra casa, antes de que tú y mi abuela conspiraran para robárnosla. Nunca fue tu casa, Alejandro. Siempre fue de Matilde. Ella puede hacer lo que quiera con su propia propiedad. La línea se quedó en silencio absoluto. Por un momento, pensé que había colgado. Cuando finalmente volvió a hablar, su voz había cambiado. Era más pequeña, más confundida que enojada. ¿Cuánto tiempo lo supiste?
Saber que ella iba a hacer esto, que tú te quedarías con todo. Pude haber mentido, pude haber intentado suavizar el golpe, pero ya habíamos pasado ese punto. Me enteré la noche antes de que se fueran a Vail, dije con calma. Justo después de que tu prima Paulina sugiriera que me fuera en camión, porque debería estar agradecida de que ustedes siquiera me dejaran entrar en la casa. Otro largo silencio. Entonces, ¿por eso estás haciendo esto? Por una tontería que dijo Paulina. Su pregunta reveló la profundidad de su ignorancia. Realmente pensaba que esto se trataba de un solo insulto. No podía ver los años de desprecio, el patrón de indiferencia que había definido mi vida con su familia. Esto no se trata de Paulina, dije en voz baja. Se trata del hecho de que tú te reíste cuando ella lo dijo. Terminé la llamada antes de que pudiera responder. En menos de una hora las camionetas empezaron a regresar. Observé desde la terraza cómo llegaban los padres de Alejandro, seguidos por el coche deportivo de Regina y luego la enorme camioneta de Paulina. Uno por uno, la familia que había estado tan desesperada por escapar a unas vacaciones de lujo, regresaba arrastrándose para enfrentar una realidad que no podían comprender. Pero doña Matilde se había ido. Se había marchado antes del amanecer, con solo una maleta pequeña y su joyero. Yo la había ayudado a cargar el coche en la quietud de la madrugada, ambas moviéndonos con la eficiencia silenciosa de quienes ejecutan la fase final de un plan. ¿A dónde irás?, le había preguntado. A la casa de Valle de Bravo, respondió ella. Es más pequeña, más tranquila, más adecuada para una anciana que solo quiere leer y cuidar su jardín, la casa de campo que ahora es, técnicamente, mía. Ella sonrió ante eso. Técnicamente, pertenece a tu hijo. Confío en que permitirás que una anciana viva sus días allí en paz. Ahora, mientras veía a su familia golpeando la puerta principal cerrada de la mansión, comprendí su estrategia. No tenía deseos de enfrentar su rabia o sus acusaciones. Había tomado su decisión, la había ejecutado a la perfección y luego simplemente se había retirado del desastre resultante. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes. Pude ver el rostro de Patricia bañado en lágrimas contra el cristal de una ventana lateral. Roberto caminaba de un lado a otro en la entrada, gritando por su teléfono, presumiblemente a un abogado. Mi propio teléfono vibró. Era un mensaje de Estela. El desafío legal fue presentado a las 9 de la mañana. Fue desestimado a las 10:30. No tienen fundamentos. El imperio de la familia se derrumbó con una velocidad asombrosa. Doña Matilde no solo había sido la matriarca, ella había sido el cimiento financiero. Su nombre y sus garantías personales eran lo que aseguraba sus líneas de crédito y daba confianza a los inversionistas. Una vez que se supo la noticia de que ella se había desprendido de todo, esa confianza se esfumó. Seguí el colapso a través de alertas de noticias. Las acciones de Industrias Villarreal entraron en caída libre. Los acreedores empezaron a cobrar préstamos de décadas de antigüedad. La dinastía Villarreal implosiona tras bomba testamentaria, gritaba un titular. Los medios fueron implacables, analizando las finanzas de la familia y revelando qué tan dependientes habían sido de la fortuna de doña Matilde. Yo no estaba orquestando nada de eso. Solo lo veía suceder desde mi pequeño departamento al otro lado de la ciudad, con mi mano descansando sobre mi vientre que crecía, tratando de absorber la magnitud de lo que mi hijo heredaría algún día y la vida que había sido destruida para que eso sucediera. Alejandro apareció en mi puerta un jueves por la tarde, 3 semanas después. Se veía fatal. Estaba sin afeitar. Su ropa estaba arrugada y su rostro mostraba un agotamiento profundo. ¿Puedo pasar?, preguntó. Dudé. Luego me hice a un lado. Se hundió en mi pequeño sofá, el mismo que solía bromear diciendo que era entrañablemente modesto. He estado pensando, dijo, mirando al suelo, sobre lo que dijiste, sobre que me reí. Esperé. Sí me reí, admitió, con la voz apenas como un susurro. Me reí porque era más fácil. Es lo que siempre hago.
Mi familia hace sus bromitas y yo solo les sigo la corriente. Es más fácil que empezar una pelea. Más fácil que defender a tu esposa. Terminé la frase por él. Levantó la vista y por primera vez vi una vergüenza genuina en sus ojos. Te fallé, dijo. Te fallé como esposo y le voy a fallar a nuestro hijo como padre. He pasado toda mi vida aterrorizado de mi propia familia y ahora ni siquiera sé quién soy sin ellos. La confesión fue sorprendentemente honesta. Durante 3 años había anhelado que viera lo que su silencio nos estaba haciendo. Ahora que finalmente lo había hecho, era demasiado tarde. Te extraño, susurró. Lo sé, respondí, pero extrañarme no arregla lo que rompiste. Se fue esa noche sin decir una palabra más. Observé desde mi ventana cómo su coche desaparecía al dar la vuelta en la esquina y supe, con una certeza que era a la vez triste y liberadora, que nunca volvería a verlo como mi esposo. 3 días después, llamó doña Matilde. Estoy cansada de todas estas habitaciones vacías, dijo. Estoy pensando en la casa de Valle. ¿La recuerdas? Lo hacía. Una casa pequeña con tejas de madera, rodeada de pinos en la parte tranquila del lago. Se sentía como un refugio secreto, con su chimenea de piedra y su porche corrido. ¿Quieres mudarte allá? Quiero que nos mudemos allá, corrigió ella. La oferta quedó en el aire, mudarme con la abuela de mi exesposo para criar a su hijo. Debería haberse sentido extraño. En cambio, se sintió como volver a casa. ¿Estás segura?, pregunté. Tengo 82 años, Jimena. No pierdo el tiempo estando insegura. Nos mudamos un martes fresco de octubre. Doña Matilde había organizado que solo se trajeran sus pertenencias más esenciales, su sillón de lectura, cajas de álbumes de fotos viejos y la mecedora antigua que había usado con sus propios bebés. Todo lo demás se quedó atrás en la cavernosa mansión, artefactos de una vida que ya no reclamaba. La casa de campo se sentía cálida y viva. La luz del sol entraba por las ventanas y las tablas del suelo crujían de una manera reconfortante. Doña Matilde ya había surtido la cocina con mis tés de hierbas favoritos. Al bebé le gusta estar aquí, declaró, después de verme comer un desayuno completo sin sentir náuseas por primera vez en meses. Tenía razón. El malestar constante que me había perseguido empezó a disminuir en el ritmo tranquilo de nuestra nueva vida. Caímos en una rutina pacífica. Té por la mañana en el porche, caminatas junto al lago, tardes junto al fuego con nuestros libros. Fue durante una de esas tardes que sacó un diario. He estado pensando en lo que este niño necesita saber, dijo, abriendo un hermoso cuaderno encuadernado en cuero. No la historia familiar pulida, sino la real. Las luchas, los errores, las lecciones. Empezó a escribir, leyendo en voz alta mientras lo hacía. Historias de su esposo, el hijo de un carpintero que construyó un imperio. Historias de las crisis económicas, cuando la familia casi lo pierde todo y tuvo que empezar de cero. Historias de valores como el trabajo duro y la integridad que se habían perdido cuando la riqueza se convirtió en derecho divino. Tu turno, dijo una noche, deslizando el diario hacia mí. No sé qué escribir. Escribe lo que quieras que este niño sepa sobre ti, sobre de dónde viene. Mi primera entrada fue vacilante. Escribí sobre mi propia infancia, en un pequeño departamento donde el amor nunca faltó. Escribí sobre mi madre trabajando en 2 empleos para que yo pudiera ir a la universidad. Escribí sobre aprender que la verdadera fuerza no se trata de poder, sino de bondad. El diario se convirtió en nuestro ritual. Llegó el invierno, cubriendo el lago de nieve y silencio. Mi vientre creció y las patadas del bebé se volvieron más fuertes. No supimos nada de la familia. Era como si hubiéramos desaparecido de su mundo. Su orgullo era más importante que su propio nieto. Llegó la primavera y doña Matilde plantó un jardín, una mezcla caótica y hermosa de verduras y flores. Los papeles del divorcio llegaron una tarde soleada de abril. Los firmé en la mesa de la cocina mientras doña Matilde nos preparaba el almuerzo. Fue simple, sin disputas.
Alejandro no quería nada de nosotras. ¿Cómo te sientes?, preguntó doña Matilde. Libre, dije, y lo decía en serio. Triste, pero libre. La tristeza pasa, dijo ella. La libertad permanece. El día que nació mi hija fue el primer día verdaderamente cálido del verano. Condujimos al hospital en un silencio cómodo. Sofía llegó justo después del atardecer, diminuta y perfecta, y llorando con una furia sorprendente. Cuando la pusieron en mis brazos, sentí que el mundo cambiaba de eje. Cada dolor, cada lágrima, cada decisión difícil me había llevado a este único y perfecto momento. Doña Matilde lloró cuando cargó a su bisnieta por primera vez. Lágrimas de alegría pura y sin adulterar. «Hola, pequeña», susurró. «Te hemos estado esperando». Más tarde esa noche, mientras mecía a Sofía junto a la ventana que daba al lago iluminado por la luna, doña Matilde hizo una nueva entrada en nuestro diario. Hoy, escribió, con voz suave pero clara, comenzó la verdadera herencia. No dinero ni tierras, sino amor, pasado de una generación a la siguiente. Esta niña siempre sabrá que es amada, no por lo que tiene, sino por quién es. Afuera, las luciérnagas bailaban sobre el agua oscura, y supe que esta pequeña casa, este lago tranquilo, esta mujer feroz y amorosa, y la hermosa bebé en mis brazos, esto era lo que realmente significaba la verdadera riqueza. Si esta historia de justicia y de encontrar tu propia familia te mantuvo interesado, por favor, dale me gusta. Mi momento favorito fue cuando doña Matilde llamó calmadamente a su abogada mientras la familia no tenía idea de que su mundo estaba a punto de ponerse de cabeza. ¿Cuál fue tu parte favorita? Cuéntame en los comentarios. Y no te pierdas más historias poderosas como esta. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video. Fin de la historia.